Porque nadie te contó que la maternidad es tan hermosa como agotadora. Soy Eli Garcidueñas, bienvenidos al podcast Maternandeando. Este podcast es un espacio para compartir ideas. Las opiniones de nuestros invitados les pertenecen únicamente a ellos y no representan necesariamente las de Maternandeando o el equipo detrás de este proyecto. El día de hoy estamos aquí nuevamente con Gaudencio Rodríguez. Bienvenido, Gaudí. Él es psicoterapeuta y autor de Verdades de la Adopción. ¿Cómo estás, Gaudí? Muy contento de estar nuevamente aquí contigo y te agradezco mucho pues que me des tus micrófonos para acercarme a tu comunidad. Al contrario, gracias a ti por venir a platicarnos nuevamente sobre este grandioso libro. Queremos iniciar preguntándote cuál es tu trayectoria, qué te motivó. Platícanos un poquito. Bueno, mi trayectoria comienza siendo hijo, después siendo esposo, después siendo papá y entonces dedicarme 23 años a la crianza de un hijo. Y pues desde que egresé de la licenciatura en 1996, mi primer trabajo fue en un centro de asistencia social o casa hogar, donde se atendía a niñas y niños menores de 6 años en situación de violencia grave extrema, a tal grado pues que la autoridad pues tuvo que separarlos de sus padres, de sus cuidadores, para poderles llevar al centro de asistencia y pues cuidarles, ¿no? Ahí trabajé por más de 12 años y pues eso me permitió ver los niveles de destructividad que puede alcanzar un ser humano hacia sus propias crías, ¿no? Pero también me dio la posibilidad de ver la capacidad de apoyo, de solidaridad, de cuidado que otras personas pueden prodigar a niños que no son sus hijos, ¿no? Es decir, la gente que trabajábamos ahí, la gente voluntaria, y pude ver también, pues, el perjuicio que generan los malos tratos y también la capacidad de salir adelante de ello, ¿no? Es decir, la capacidad de resiliencia. Y eso pues me ha llevado a estudiar mucho pues el fenómeno de la violencia entre los seres humanos, los padres, madres, cuidadores hacia sus crías, la violencia de los hombres hacia las mujeres, la violencia entre los hombres, la violencia en los distintos entornos, y así como sus afectaciones a nivel neurofisiológico y sobre todo pues las capacidades y condiciones para la recuperación. Entonces, pues digamos que eso he estado haciendo. Alguna persona de manera muy sintética, una persona que es un hermano mío, le preguntaron, oye, ¿y tu hermano a qué se dedica? Y él dijo, no sé exactamente a qué se dedica, pero se la pasa viajando diciéndole a la gente que no le pegue a sus hijos, que los trate bien. Creo que él lo resumió. Qué bonito, sí. Más sí. Conciso y claro. Y claro. Uh-huh. Así es. Y de ahí nace este interés por comunicar, por llevar esta información de 20 verdades de la adopción y muchas más a las familias que quieren vivir este proceso de amor, este proceso de cambio y también, como decíamos ahorita, mucha resiliencia. Sí, porque para algunas niñas y niños de centro de asistencia social, la adopción era la alternativa de restitución de derecho a vivir en familia. Para unos menos, porque la mayoría terminaban pues revinculándose con su familia de origen, porque tal vez el maltrato recibido no era, digamos, como tan grave como para ser tipificado como causal de pérdida de patria potestad, o en otras ocasiones sí, pero pues las instancias correspondientes no alcanzaron a hacer una investigación que generara las pruebas para iniciar un juicio en ese sentido. Entonces, tal vez en este espacio contigo hemos hablado de mi libro anterior, que es Cero Golpes, y digamos que allí plasmo la importancia de por qué hacer una crianza basada en los buenos tratos uh-huh. hacia todas las niñas y niños. Pero Cero Golpes tiene énfasis en erradicar el castigo corporal y humillante, es decir, el pellizco, la nalgada, el coscorrón o cualquier otro trato que no sea físico, pero que sea humillante,
Y en ello trabajé y he trabajado por más de 20 años y hemos conseguido que las leyes se reformen y que, por ejemplo, en Guanajuato ya esté prohibido desde hace algunos años. Y las últimas reformas pues han sido la promoción de la crianza positiva, ¿no? Ya tenemos un concepto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y entonces ese libro, digamos, como que fue la antesala. Y ahora Verdades de la Adopción, pues es pensando en unas familias que se van a conformar de esta manera, ¿no? La adopción, siempre nos tiene que quedar claro, es una medida de restitución del derecho a vivir en familia. Esto quiere decir, pues, que es para la niña, para el niño, para el adolescente, no es para los adoptantes. Y vale la aclaración porque hace tiempo pues se pensaba al revés, ¿no? Que la adopción era para quien deseaba tener hijos y podía irlos a buscar y se le concedía el que además lo podía escoger, ¿no? Y de hecho, si después de convivir no le gustaba, lo podía devolver. Esto pasaba décadas atrás. Eso afortunadamente se ha ido superando y las cosas han ido cambiando paulatinamente, ¿no? Entonces, pues Verdades de la Adopción, digamos que le sigue a Cero Golpes. Y de ahí viene. Estas 20, aquí voy a leerlo, esta obra contiene 20 verdades que en su conjunto transmiten un mensaje apremiante. Herramientas, recursos, platícanos un poco ahora sí, cómo inicia Verdades de la Adopción, cuándo inicia y qué esperabas tú para este lanzamiento, este libro. Pues comencé a pensarlo una vez que terminé de escribir y de publicar Cero Golpes, es decir, en el 2014, o sea, hace ya un buen rato. Quiere decir que se tardó en poder ser publicado, pues por falta de tiempo, por muchas razones, y porque además pues quería dejar toda esta experiencia acumulada en casi 30 años de estar trabajando en la temática. Y la manera, digamos, en que surgió su estructura fue pensando primero en que en México casi no tenemos literatura sobre adopción que pueda aportar elementos teóricos, técnicos y también testimoniales. Los pocos libros que yo me he encontrado sobre adopción de autoría mexicana son más de un corte testimonial, que son muy valiosos, muy importantes, pero no había algunos que dieran aportes teóricos y técnicos, y entonces esa fue como una de mis motivaciones. ¿Cómo estructurarlo? Pues me quedé pensando en que una de las actividades que suele ser muy potente cuando yo trabajo con grupos de papás, de mamás que están pensando en adoptar, es un ejercicio donde yo les proponía que fueran tomando postura respecto a ciertas afirmaciones que yo les iba dando. En psicodrama le llamamos ejercicio sociométrico, es decir, hago una fila y luego les pido que se vayan hacia un lado los que piensen que es verdadero la afirmación que voy a hacer, hacia el otro lado los que piensen que es falso, y después empezaba como el debate, ¿no? Ustedes porque piensan que es verdadero, ustedes, por ejemplo, decir, la afirmación era, y de hecho es la primera verdad del libro de Verdades de la Adopción. La adopción es para el niño o para la niña. De este lado los que creen que es verdadero, de este lado se confunden un poco, pero luego toman postura. ¿Me puedo quedar en medio? No, tomen partido. Y lo interesante era el debate, ¿no? No, bueno, yo creo que la adopción es para nosotros los papás porque somos los adultos quienes decidimos, porque es un derecho constitucional tener los hijos que uno quiera y tal, porque... Y los otros decían, no, la adopción yo creo que es para el niño porque es el niño el que se quedó sin una familia, es el que está vulnerable y necesita que lo protejan. Tal. Entonces, eso era lo interesante, como el debate que se generaba, y de ahí podíamos empezar a problematizar, a reflexionar, y como facilitador era mi oportunidad
de ir como poniendo en la mesa información pues basada en ciencia, basada en enfoque de derechos, con una perspectiva o enfoque de género, etcétera, y eso iba enriqueciendo mucho el aprendizaje. Y yo vi que ese ejercicio sociométrico era muy, muy potente, pues, porque así como esa afirmación, venían otras, y entonces a la hora de pensar el libro, pues dije, de todas esas afirmaciones, voy a elegir las que considero que pueden ser de mucha utilidad. Pensé que me iban a salir menos, pero pues no, salieron 20, ¿no? Y fueron las menos. Y esas 20 luego quedaron divididas en 3 apartados. Algunas verdades que tienen que ver con el niño, la niña, el adolescente. Segundo apartado, las que tienen que ver con las adoptantes. Y tercer apartado, verdades que tienen que ver con la adopción como figura, sus procesos, etc. Y pues yo pensé que iba a quedar un libro menos pesado, pero como vemos, pues al final quedó un libro de más de 500 páginas. Y podríamos decir que sirve como guía para personas que quieren llevar una adopción. Sí, esto es lo interesante, que sirve para las personas que están pensando en adoptar. Aquí hay información de mucho valor que es necesario considerar. Sirven para quienes están en el proceso de la adopción, es decir, quienes ya están haciendo sus entrevistas, yendo a capacitación, y que durante ese proceso de adopción, o algunos ya están en la espera, digamos, ya obtuvieron su certificado de idoneidad y están esperando que les asignen. Ahí hay muchas cosas por reflexionar, por pensar, por conocer. Entonces, verdad es la adopción, les va a proporcionar mucha información así muy puntual, muy pertinente, y sirve para quienes ya adoptaron, porque cuando ya adoptaron, pues aparecen los retos de la crianza, ¿no? Tal cual, y hay mucha información al respecto. Pero no solamente es para adoptantes, en el antes, durante o en el después, es también para las profesionales encargadas de atender estos procesos, ¿no? Tanto en México de las procuradurías, de los DIF, que son quienes están formalmente responsables de esto, sino también de las personas que de alguna manera tienen que ver con el tema. Estoy pensando en profesores, en profesoras que en la escuela van a tener algún niño que llegó o una niña que llegó por adopción y que alguna implicación va a tener ahí en el aula, ¿no? Entonces, yo aquí, por ejemplo, documento ampliamente que en el libro de primero de primaria hay un ejercicio muy lindo que consiste en que los niños, después de leer un relato de unos pajaritos que conforman una familia, se lleven de tarea a casa el investigar su propio familiograma. Es decir, que investiguen, pues sus papás ya saben quién son, pero que investiguen quiénes son sus tíos, sus abuelos, cómo fue la infancia de sus papás. Es decir, les piden que exploren sobre su historia familiar. La pregunta aquí es, un niño que llegó por adopción, ¿qué le va a implicar hacer esa tarea, ¿no? Porque algunos de ellos sucede que desafortunadamente, pues con sus 6 años de edad todavía no les han dicho sobre su adopción, si es que fueron adoptados muy pequeños, ¿no? Y ese ejercicio de escuela puede, pues, abrir toda una temática, ¿no? O en caso de que la familia siempre ha mantenido abierto el tema, pues para el niño no tiene problema y al contrario se vuelve como una oportunidad de hablar de algo que a ellos como familia les entusiasma. Sin embargo, a la hora de llegar a la escuela y exponer su historia familiar, la pregunta es ¿cómo van a reaccionar los otros niños, las otras niñas? Y si no va a ser de una manera adecuada, ¿qué va a hacer el docente? ¿Cómo abordarlo? Sí, el docente tiene que tener recursos para manejar grupalmente la situación y eso implica pues un conocimiento sobre adopción. Y bueno, las personas que están en el área de comunicación, en el área legislativa, quienes legislan tienen también mucho por hacer. Aquí hay información.
al final veremos que todas las personas tenemos algo que ver y algo por hacer cuando de la adopción se trata. No importa que mi familia no sea adoptiva. Y entonces, en resumen, este libro pues es para toda la sociedad, no es solo para las familias o las personas interesadas en la adopción, es para toda la sociedad. ¿Cuáles dirías que son los mensajes principales que quieres dar sobre la adopción? Yo creo que precisamente uno va en esta línea de lo que acaba de mencionar, el hacer ver la diversidad de las familias que existen. O sea, no solo existe la familia nuclear, biológica, heterosexual, con hijos de sangre, ¿no? Que es como lo que hay en el imaginario, sino que hay 1001 formas de ser familia, de muchos tipos, y la familia adoptiva es uno de ellos. Y ninguna es más ni es menos, simplemente son distintas, y cada una de ellas tiene necesidades específicas. Y entonces una de mis expectativas es pues dar como a informar cuáles son las características de las familias por adopción, cuáles son sus necesidades, sus dinámicas y cómo nos podemos relacionar de una manera fluida. Entonces quiero también ofrecer información sobre esta temática que ayude a disminuir la discriminación hacia estas familias, ¿no? Porque la discriminación viene derivado pues del no saber, ¿no? De la ignorancia, y la discriminación nos lleva a la violencia cotidiana. Entonces necesitamos información, necesitamos conocimiento para poder trabajar con mejores tratos, con mayor respeto a las personas que simple y sencillamente se conformaron en familia de una manera distinta, ¿no? Así es, y es algo que buscas desmitificar con este libro. Sí, por eso cuando yo pensaba en el título, me vino muy claro el título, ¿verdad? Desde la adopción, titubeé un poco porque dije, puede que suene como muy soberbio porque ¿qué es la verdad es... Pero al final, en la presentación del libro, rápidamente aclaro que estas son verdades no porque las diga yo, sino porque tienen un sustento basado, como he mencionado, en evidencia científica, en un marco teórico, sobre todo desde las neurociencias, la teoría del apego, la teoría del trauma, la resiliencia, los estudios en adopción. Tiene un enfoque de derechos humanos, tiene consideración del marco jurídico, y en una sociedad pues democrática como la nuestra, para poder convivir bien, necesitamos pues aceptar, reconocer esos marcos jurídicos, ese enfoque de derechos humanos, porque es lo que nos permite ponernos de acuerdo. Y entonces, estas verdades lo son, pues porque considera todo ello, ¿no? Y entonces, cada mito que hay en la sociedad sobre la adopción, yo lo convierto, digamos, como en un capítulo que lo cargo de evidencia, y entonces digamos que hay estas 20 verdades, son como respuesta a 20 mitos que todavía tienen mucho peso, ¿no? Por ejemplo, el capítulo 2 dice que la adopción es un encuentro de duelos y esperanzas. ¿Por qué hay que afirmarlo? Porque en ocasiones se piensa pues que la adopción es un encuentro solamente de esperanzas, de alegría, de goce, y no, sí es de eso, pero también hay duelos. El niño viene de la pérdida de sus progenitores, de la pérdida de los vínculos que hizo en una casa hogar donde a lo mejor vivió varios años, de su educadora con la que se vinculó ahí. Los adoptantes vienen sobre todo de la pérdida de la posibilidad biológica de tener un hijo que imaginaron, que desearon y que no llegó por cuestiones de infertilidad. Hay muchos duelos, entonces sí hay alegrías, pero también hay duelos. Y entonces, así cada una de las verdades que están aquí responde a un mito. Por ejemplo, hay uno que es muy fuerte, pero está aquí en el índice, entre comillas, porque así lo dijo literal un niño de 8 años. Y dice, las casas hogar ni son casas ni son hogar. Y bueno,
viene percepción. toda la argumentación y mucho en boca de ese niño, ¿no? O sea, ese niño dice, es que no son casas, porque casa es en la que yo ya estoy creciendo ahora, que me adoptaron. Esa es una casa de aldeveras. Aquella otra ni era una casa ni era hogar. ¿Por qué? Pues porque allá todo era raro, así lo dijo. ¿Cómo? Sí, las personas que te cuidaban allí eran raras. Los que vivíamos allí éramos raros. Las camas en las que dormíamos eran raras, eran como de hospital. Lo mismo que las mesas donde comíamos. Todo era raro, yo no sé por qué no les queda claro que esas no son ni casas ni son hogar. Yo ahora ya lo sé, porque ahora ya vivo en una casa que sí lo es y en un hogar que sí lo es. Muy fuerte, Sí, pero cuando uno los escucha dices, sí. ¿cuánta razón tiene? Uno utiliza las palabras como muy rápidas, le llama casas hogar a las instituciones, a los orfanatos, cuando dices, bueno, esa es la intención, que sea casa hogar, pero creo que no lo estamos logrando, ¿no? Y este fue un caso de éxito, porque para que ella pudiera comparar un verdadero hogar y pudiera decir esto, él ya se siente en familia. Exacto, y esta es la bondad de la adopción, que le permite a un niño saber que allá en algún lugar existe algo que se llama familia y que tiene un sello de buen trato, porque desafortunadamente a lo mejor a ellos les tocó crecer en una familia donde sus padres no tenían los recursos, las habilidades, el conocimiento para una crianza bien tratante, y lo que ofrecieron pues fue una dinámica familiar pues caótica, negligente, sin juzgar a estas gentes por las razones que hayan sido, pero entonces para la niña o el niño eso era una familia, caos, negligencia, violencia, sufrimiento. Luego se van a una casa hogar y ahí viven meses o años, y aunque ahí el personal mete todo su ímpetu, su fuerza para tratarles bien, pues lo logra a un nivel, pero no al que necesita su desarrollo. Y un niño, si creciera ahí de por vida, pues podría concluir que eso es lo mejor que hay en este mundo. Pero cuando se puede ir en adopción con una familia con los suficientes recursos para la crianza, para ejercer esta crianza, y le garantiza el buen trato, claro, ahora este niño dice, o sea, que hay otro que viví, pues era lo más que me podían dar, pero no era lo único que existía. Claro. Existe algo más, y ya lo viví en mis células, ¿no? Entonces sí, tal como lo dices, a mí me permite decir que esta es la potencia y la bondad, digamos, de la adopción, ¿no? A mí me llama mucho la atención, dice, no es lo mismo necesitar un niño que desear un hijo. Sí. Y eso está padrísimo que lo podamos aclarar, porque sí, precisamente una necesidad emocional y querer desear tener un hijo, creo que son dos cosas muy diferentes, o pueden ir también de la mano, pero cómo detectar que sí vamos a ser como pareja capaces de tener esta contención emocional para un hijo, de realmente sentir que es tu hijo, está muy padre que podamos distinguirlo. Sí, y eso es una verdad, es decir, el pensar que necesitar un niño y desear un hijo sería un mito, ¿no? Cuando aclaramos que no es lo mismo, pues lo convertimos en verdad. ¿Y por qué? Pues afirmo que no es lo mismo, porque necesidad y deseo son como de un nivel distinto, ¿no? O sea, una necesidad obedece a algo incluso biológico, de impulso innato, es decir, tenemos hambre, esa es una necesidad y si no la cubrimos podemos morir. Tenemos frío y si no nos cubrimos podemos incluso morir, etc. Las necesidades son impulsos, ¿no? Pero los deseos, digamos, son de un nivel más alto que tiene que ver, pues incluso si lo pensamos a nivel cerebral, las necesidades son de cerebro profundo y los deseos son de un cerebro más cortical, ¿no? O sea, pueden ser más pensados y en lo concreto, para no alargarme, cuando los adoptantes están necesitando a un niño, pues en realidad, digamos que sus motivos están más
autocentrados que estar pensando en el niño. Cuando yo hacía las entrevistas y yo hacía la pregunta, para mí era una de las primeras y de las más importantes: ¿por qué quieren adoptar? Bueno, lo primero era un cierto desconcierto. Pues, ¿cómo? ¿Por qué? Pues porque queremos ser papás y mamás. Sí, ¿por qué quieren ser papás? ¿Por qué quieren ser mamás? Bueno, lo pensaban un poco y algunos decían, pues porque creo que llevamos muchos años sin tener hijos y la casa se siente muy sola, muy triste. Entonces yo desde ahí iba viendo, a ver, ¿para quién es la adopción? ¿Para el niño o para ellos? Porque cuando está más centrada en ellos es una necesidad, no un deseo. Pues porque queremos tener a alguien para poderle heredar, alguien que lleve el apellido, que no muera nuestro linaje. Todas esas son como respuestas que van más en la línea de nuestra necesidad, pues, ¿no? En cambio, cuando otros decían, pues es que ya somos tan felices que queremos dar esta felicidad a alguien más, es que queremos ayudar a alguien más a que crezca a través del amor, de la educación. Esa es una respuesta más de deseo, más de descentramiento, ¿no? De pensar en el otro, de salirse de sí para pensar en el otro. Entonces ahí hay un deseo de hijo, ¿no? Hace un poco, alguna vez me decía alguien que escuchaba esta argumentación mía, o sea que a los que necesitan un niño, hasta se les podría decir, oye, no, tú lo que necesitas es más bien alguien que te entretenga, alguien que te quite la soledad. Entonces tú necesitas más bien uno de estos robots nuevos que son para hacer compañía, o una mascota que te haga compañía, o no le cargues esa responsabilidad a un niño, ¿no? Entonces, bueno, ahora que digo esto sobre este capítulo que te llamó la atención, he de decir que, por ejemplo, a quienes entrevistan a las personas adoptantes para obtener su certificado de idoneidad, este capítulo les puede ser de mucha utilidad, porque ayuda a saber en qué lugar están las motivaciones para la adopción. Hay el siguiente capítulo muy pegado que dice: existen motivos responsables y motivos irresponsables para adoptar. Y cuando evaluamos a los adoptantes, hay que ver de qué tipo son las motivaciones, porque si son responsables, entonces la adopción al final sí va a estar en el interés superior de ese niño. Pero cuando son irresponsables, no va a estar en el interés superior del niño, sino en el interés de los adultos. Y esto a mí, que estoy evaluando, me permite como tener coordenadas para saber la idoneidad o no de los adoptantes. Uh-huh. Y ver si realmente van a ser capaces de hacer y crear este vínculo. Así es. Sí, porque cuando yo necesito un niño, tengo como menos capacidad de esforzarme para acompañarlo en comportamientos o conductas que en ocasiones pudieran ser complejas, desreguladas, impulsivas, porque no tenemos que olvidar la otra verdad que viene aquí en el libro, que desafortunadamente, si existe la adopción, es porque en la mayoría de los casos, casi todos, existió el maltrato. De lo contrario, pues no tendría razón de ser la adopción, ¿no? Y el maltrato, pues genera secuelas que se traducen en comportamientos, y lo que se observa es el comportamiento. Y en ocasiones son comportamientos, pues, como que desconciertan, ¿no? Y para eso necesitamos saber qué genera esos comportamientos desconcertantes. Estudiando, nos vamos a dar cuenta que tiene que ver con el maltrato vivido, con el trauma generado de las experiencias adversas que se vivieron ahí en la infancia. Y estudiando, como papás, como mamás, podremos ver, primero comprender y después ver cuál es la mejor forma de abordarlo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir entonces? Pues que sí, que las familias adoptivas y las no adoptivas tienen muchísimas semejanzas, pero también tienen sus especificidades, ¿no? Y hay que conocerlas. Claro.
Gaudí, desde que el libro ya está aquí con nosotros físicamente, ¿cómo ha reaccionado el público? Platícanos, ¿hay algún testimonio que te haya llegado a partir del libro? Pues afortunadamente ha habido buena respuesta. Al ser un tema que suena, digamos, como más específico, es decir, si lanzamos un libro como Cero Golpes, que habla de la crianza que puede como practicar pues cualquier mamá, papá o persona cuidadora, sea de familia adoptiva o no, pues el público que lo puede como le puede interesar es más amplio. Y acá un título que alude a la adopción, pues a veces puede como hacer que la gente piense que solo es si soy familia adoptiva o si soy un profesional que trabaja en el tema, y entonces eso puede como reducir, digamos, el público para... Aún con eso, ha habido una buena respuesta. El libro se publicó en Amazon en finales de junio, prácticamente inicios de julio, y a partir de entonces, por muchas semanas ha estado en primeros lugares de venta. Creo que, bueno, tiene que ver con el hecho de que pues también he procurado informarle pues a la gente que conozco y que me conoce y que sé que puede serle de utilidad, que ya está ahí el libro, y pues mucha gente no ha dudado en adquirirlo, ya sea de manera impresa o en versión digital, y en poco a poco en los espacios presenciales pues también la gente se interesa por él, ¿no? Yo bromeaba un poco contigo diciendo, híjole, a ver si en un país donde no se lee demasiado, la gente no se asusta al ver que son más de 500 páginas, pero luego tú y aquí el equipo decíamos, no, cuando hay interés, al contrario, entre más páginas, mejor, ¿no? Sí. Uno no quiere dejar de leer. Desafortunadamente ha habido un interés, una buena respuesta, y ojalá que lo podamos sostener, y para eso pues necesito como de personas aliadas como tú, ¿no? Que a través de estos micrófonos le podamos informar que ahí está, porque el libro pues no está en librerías, está solamente en Amazon, o yo mismo se los puedo enviar al interior de la República Mexicana si me escriben al mail verdadesdeladopcion@gmail.com. Perfecto. ¿Qué le dirías a unas personas que quieren adoptar en general con tu libro? Les diría que es importante que se preparen, que estudien. ¿Por qué le pondré énfasis en eso? Porque para la crianza por adopción, y parafraseando a una colega de apellido Nieves, que está aquí citada en el libro, se requieren de dos cosas: amor y ciencia. Lo uno sin lo otro se queda a la mitad. Necesitamos amor, pues para poder conectar, para poder desplegar la calidez hacia ese niño, niña o adolescente que llegue a nuestra casa por adopción. Y necesitamos la ciencia, el conocimiento para saber muchas de estas cosas que he estado mencionando, ¿no? O sea, cuáles son las consecuencias de los malos tratos, cuáles son las implicaciones de haber vivido X meses o años en una institución, qué le pasa a su cerebro, qué le pasa a sus vínculos, cómo mira a la vida, cómo se mira a sí mismo. Necesitamos conocimiento que nos permita entender cómo se va a comportar y qué respuesta le tendría que dar. ¿Por qué hago énfasis en capacítense, estudien? ¿Por qué pues doy por sentado que la primera parte, la del amor, pues ya está como ganada, ¿no? O sea, quien decide iniciar un proceso, un trámite de adopción, generalmente pues es porque tiene el amor para hacer eso, ¿no? En ocasiones lo que observamos es que tal vez lo que faltó que alguien les sugiriera es que había que prepararse para poder practicar algo que es un concepto reciente, novedoso, que todavía se está, digamos, como documentando, y es la llamada parentalidad terapéutica. Tal vez unas mamás, unos papás que criaron a un hijo no por adopción, sino que fue su hijo desde el nacimiento,
pues lo fueron acompañando con el conocimiento sobre la crianza que tenían y alguna otra cosa que pudieron como leer o un podcast que escucharon o algo leve, ¿no? No hicieron nada extraordinario y les alcanzó de manera suficiente. Pero cuando la crianza es de un niño que ya trae dificultades en su historia, necesitamos conocimiento porque en ocasiones esas experiencias adversas traerán como consecuencia trauma y yo necesito ayudarle no solo a que se siga desarrollando y madurando, sino también a que supere algunas experiencias traumáticas. Y a eso es a lo que le llamamos parentalidad terapéutica. No es que papás y mamás tengan que meterse a estudiar psicología y luego psicoterapia. No se tienen que hacer psicoterapeutas. De lo que se trata es de que conozcan todo esto que estoy mencionando para que la manera de criar ayude al niño a superar situaciones traumáticas de las que ya vienen. Entonces esa sería como mi recomendación. Mientras están en la espera de la llegada de su hijo, más que desesperar, aprovechen el tiempo para poderse preparar. ¿Cómo? Insisto, así, afortunadamente cada vez se va generando más información. En redes sociales hay varios sitios donde hay charlas como esta que ahorita estamos generando. En internet encontraremos probablemente ya algunos folletos, algún artículo, cuentos, o en las librerías también, etcétera. Y hay que sumarnos a grupos de papás, mamás adoptivos por adopción, ¿no? No hay como escuchar el testimonio de los otros para poder ir no experimentando en cabeza ajena, pero sí acercándonos a lo que se aproxima, ¿no? Recuérdanos, por favor, en dónde pueden adquirir el libro y cuáles son tus redes sociales para que las personas que nos van a estar escuchando estén ahí al pendiente y buscando si lo quieren adquirir en físico o si por Amazon lo pueden estar pidiendo. ¿Nos compartes tus redes nuevamente? Bueno, en mis redes en Instagram estoy como Gaudencio Rodríguez Juárez y en Facebook como Gaudencio Rodríguez J, Parentalidad y Buenos Tratos. Y el libro lo pueden adquirir en Amazon desde cualquier país, en versión impresa y digital. Y también se los puedo enviar yo al interior de la República Mexicana si me escriben a verdadesdeladopcion@gmail.com. Muchísimas gracias por tu valiosa participación, Gaudí, en este capítulo. Te agradezco mucho por haber estado aquí nuevamente con nosotros. Ya después esperamos volverte a tener por acá. Al contrario, muchas gracias por la invitación nuevamente. Y recuerden que si tienen un tema de interés, comenten cuál es, compartan, suscríbanse y denle like. Nos vemos en el siguiente capítulo.